Muy bien, segunda de Pedro en sus Biblias, capítulo 3, volvemos, después de haber hecho un alto por diferentes motivos, volvemos para poder terminar en este mes con la ayuda del Señor esta carta y después ya sí comenzar con otro estudio que nos llevará también bastante tiempo. Empezamos en febrero del año pasado, la primera carta de Pedro, y hoy ya en este mes terminamos la segunda. Así que es bueno poder mirar la Escritura de esta manera, exponerla y poder tener una idea completa de lo que significa esas cartas de Pedro, ¿sí? Todo lo que hay allí. Vamos a leer versículos 1 y 2, que son los que vamos a mirar en esta mañana con la ayuda del Señor. Dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Oramos. Amado Padre Celestial, nosotros nos inclinamos ante tu palabra en esta mañana y deseamos, Padre, que tú la uses en nuestras vidas, no solo para instruirnos en cuanto a la verdad, sino también para motivar nuestros corazones a vivir en piedad, en tanto nosotros esperamos tu venida. Así que enfócanos en esta mañana a poder tener una perspectiva de la vida mirando hacia lo eterno. Así que pedimos que tú nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ha notado? Quizás sí. Claro que no, pero quizás sí. ¿Ha notado con cuánta facilidad perdemos el entusiasmo? ¿Se ha puesto a hacer ese? Yo sí me pongo a hacerlo. Cálculos, ¿no? Estadísticas, ¿no? Me sirven a veces para los sermones, para hacer introducciones. Pero ¿ha notado con cuánta facilidad perdemos el entusiasmo? Con el paso de los días, los meses o los años, el entusiasmo que teníamos al comienzo de una carrera, un trabajo, una relación o algún tipo de disciplina personal, añada ahí gimnasia, pilates o lo que sea, ese entusiasmo se apaga y comenzamos a ser descuidados y en algunos casos abandonamos ese emprendimiento. ¿Quién no ha empezado, ¿no? Después de la secundaria alguna carrera que le entusiasmaba, pero después cuando entró en la carrera vio que había otras materias que no están y abandona? Y el entusiasmo se apaga, ¿no? Empieza, si no es de esos que realmente les gusta el deporte, dice me tengo que poner las pilas con gimnasia y empieza todo, se compra la ropa adecuada, la deja planchadita, lavadita, todo allí y empieza con entusiasmo y va y tiene todo anotado, cuánto hizo, cuánto corrió, cuántas pesas levantó y pasa una semana y ya el cronograma queda fuera y después la tercera semana dice, hoy ya no voy, tengo otra cosa y el entusiasmo se va apagando. Así somos en casi todas las cosas, ¿verdad? En casi todas las cosas nuestro entusiasmo fácilmente se pierde, fácilmente se pierde. Este es el peligro que Pedro observó en los creyentes a quienes les escribió. Los ve dormidos y desatentos en cuanto a lo espiritual, abandonando el cuidado diligente por las cosas que Dios dejó a nuestro cuidado. Eso es lo que veía Pedro en estas personas a quienes les escribía esta carta. Por eso habla de despertar el versículo 1 y también ya lo había dicho en el capítulo 1 acerca de despertarlos a ellos. Estaban dormidos, habían perdido en realidad el entusiasmo del comienzo. Todos somos, queridos hermanos, mayordomos de los bienes de nuestro Señor. Él se ha ido, el Señor se ha ido y nos ha encomendado el cuidado de la fe personal. Él nos ha dado una fe y esa fe es una encomienda personal para nosotros, por la cual somos responsables para hacerla crecer. Él se ha ido y nos ha encomendado la administración de dones espirituales que ha dado a cada creyente y esos dones debemos madurarlos y ponerlos al servicio de los demás creyentes, justamente en el contexto de una iglesia local. Usarlos en amor y espíritu servicial, ese ha sido su encargo. También Él se ha ido y nos ha encomendado la administración de una economía personal,
nos ha dado a cada uno de nosotros cierta cantidad de bienes materiales, el cuidado y la educación de los hijos también, de una relación conyugal. Nos ha dado y nos ha encomendado el cuidado de un trabajo que debe ser usado para su gloria. Nos ha dado tiempo, años de vida, de bienes también materiales y de relaciones amistosas, de oportunidades de progreso personal y un gran número de cosas que fueron puestas en nuestras manos para administrarlas y hacerlas rendir para su gloria, en tanto esperamos nosotros su regreso. Esa es la manera que el cielo ve nuestras vidas. Nos ve a cada uno de nosotros, los creyentes, como mayordomos de todos los bienes que son del Señor, los cuales son todas las cosas que tenemos, nuestra propia vida, empezando por allí, hasta los bienes que tenemos, el trabajo, la economía que tenemos, las relaciones, los que tienen cónyuge, los que tienen hijos, los que tienen un trabajo, los que tienen amistades, los que tienen influencia. Todo viene de Dios y nos lo ha dado a nosotros, no porque nos vio cara de buenitos, sino nos dio a nosotros para que lo administremos. Esa es la manera en que Dios actúa en este mundo, por medio de personas que administran sus bienes. Todo es de Él. David lo dijo en 1 de Crónicas capítulo 29, cuando él estaba a punto de morir. Y él había dicho, en verdad, de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo, poder, la gloria, la potencia, todo viene de ti, la riqueza, y tú la das a quien tú quieres. Todo viene de Dios. ¿Por qué nos lo da? Nos lo da para que podamos administrarlo. La semana que viene hablaremos un poquito más de eso. Anticipo solamente una cosa. ¿Por qué es tan importante esto de administrar las cosas y ser buenos administradores? Porque en verdad es una preparación para la eternidad. La manera en que nosotros administramos todas estas cosas que hemos mencionado, es una preparación para la eternidad. Aquellos que son buenos administradores de todos los bienes que Dios le ha dado, en la eternidad administrarán cosas eternas. Se les dará el privilegio de poder administrar cosas eternas. ¿Cómo es eso? No ha sido revelado en la Escritura, pero sepa muy bien que esto tiene sentido a la luz de la eternidad. Somos mayordomos. El Señor se ha ido por un tiempo, vendrá a buscarnos, y cuando venga a buscarnos, nosotros debemos rendir cuenta de cómo hemos administrado todo el bien que Él nos ha dado. Cuando nos dormimos y dejamos de estar expectantes por su regreso, nos volvemos descuidados con nuestra vida de fe, porque olvidamos que debemos rendir cuentas a nuestro Señor. Cuando nosotros nos dormimos espiritualmente, nosotros empezamos a ser descuidados con las cosas que en un momento, cuando estaba toda esa efervescencia espiritual, que pareciera que en verdad estábamos pisando el cielo junto a los ángeles, cuando pasó todo eso, empezamos a ser descuidados. Descuidados en muchos asuntos de nuestra vida espiritual, la vida de oración, la lectura de la Escritura, en verdad la relación con la iglesia. Empezamos a no ser tan fieles como lo éramos en ese momento en que nosotros habíamos dicho, sí Señor, todo para ti. ¿Por qué? Perdemos de vista que en verdad vamos a rendir cuenta por todas esas cosas. Cuando nosotros nos dormimos, bajamos la mirada desde la eternidad y miramos solo aquí y olvidamos que tendremos un encuentro con nuestro Señor y Él nos pedirá cuenta, ¿qué has hecho con esto que yo te di? Ahora, cuando nosotros tenemos presente eso, ¡wow!, nos ponemos la pila enseguida. El Señor me va a demandar cómo administré esto que Él me dio. Ahora, esto parece ser una tentación muy común, esto de dormirnos y descuidarnos, no pensando ya en el encuentro con el Señor. Parece ser una tentación muy común. En Mateo capítulo 24 se relata la parábola del mayordomo infiel, aquel a quien su amo puso sobre sus bienes, y en un momento dijo esto ese mayordomo infiel: mi señor tarda en venir. Y comenzó a golpear a sus consiervos y a llevar una vida descuidada, de gran libertinaje. Y la parábola que está en Mateo capítulo 24 dice así de esta manera. La parábola termina con una dura advertencia justamente para quienes estaban escuchando. Dice así, versículo 48 al 51, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará
duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué duro, ¿no? Qué duro que es el texto donde se habla acerca de ese momento en que nos presentaremos a dar cuentas delante del Señor. Y dice que el Señor no mirará con un rostro compasivo a aquellos que han sido mayordomos infieles. Dice que lo castigará duramente. Ahora notemos que perder la expectativa de la venida del Señor al punto de entregarnos a una vida descuidadamente libertina es la evidencia de una falta de salvación. Porque, queridos hermanos, solo irán al lloro y al crujir de dientes, que no es otra cosa que el infierno, aquellos que no son salvos. Así que evidentemente la parábola está haciendo alusión a que había algunos que son profesantes de la fe cristiana, pero al momento en que se demanda de ellos una mayor entrega en la administración de los servicios al Señor, es en ese momento donde se hace claro si en verdad su profesión es verdadera o en verdad era algo fingido. Y dice que en verdad aquellos que eran profesantes, que nunca en verdad habían sido diligentes en administrar los bienes de su Señor, serán enviados a la condenación eterna, es lo que dice el texto. Notemos eso en verdad en el pasaje. El mismo principio se deja ver en la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25, verso 14 al 30, donde aquel siervo inútil que no produjo nada, que se le dio un talento en comparación con los otros que le habían dado 5 y le habían dado 2, a él se le dio 1, mucho más fácil que administrar 5, era administrar 1, sin embargo no hizo nada, lo escondió. El siervo inútil no produjo ningún fruto de los bienes a su cargo, fue lanzado a las tinieblas de afuera en el lloro y el crujir de dientes. Eso enseña Mateo capítulo 25. Así que la preocupación de Pedro, queridos hermanos, al comenzar este capítulo, donde el tema central es la venida del Señor. Capítulo 13 es la venida del Señor, ¿sí? Así que la preocupación de Pedro por los que profesan ser creyentes y llevan una vida descuidada por las cosas espirituales, no es una exageración. No es una exageración de parte de Pedro que vea creyentes que están dormidos, no madurando en su fe. Y vamos a notar esta mañana que hay una relación entre este capítulo y el capítulo 1, donde él dijo que hay que poner toda diligencia por crecer y madurar en la fe. Así que Pedro está preocupado por ver esos creyentes adormecidos en su vida espiritual, que llevan una vida descuidada por las cosas del Señor. No es mera exageración, porque puede ser en algunos casos la evidencia de que en verdad no son salvos. En algunos casos puede en verdad ser la evidencia sencillamente de un decaimiento espiritual y hay que avivar esa vida espiritual. Pero en otros casos puede en verdad ser que no son salvos y por eso es que hay tanto descuido. Aunque profesan ser creyentes, nunca terminan de comprometerse al punto de notar que están dedicados, abocados de manera apasionada a las cosas del Señor. Y Pedro está preocupado por eso, porque en verdad puede ser que haya entre esos creyentes, entre esos que profesan ser creyentes, algunos que en verdad todavía están muertos en sus pecados y él quiere llamarles la atención por si alguno de ellos en verdad ha sido escogido por gracia y puede venir a Cristo para salvación. Por eso, para despertar al creyente y que reavive su motivación para ser cuidadoso y diligente por las cosas del Señor, lo que hace Pedro es que comienza el tercer capítulo con esta consigna. Hay 3 cosas que vamos a ver en el capítulo 3 y las vamos a ver una cada domingo de enero. Hoy vemos una, domingo que viene otra y el último, la tercera, ¿sí? Y la primera cosa que enseña en el capítulo 3 con el propósito de despertar a los creyentes y animarlos, dice así esta consigna: el creyente necesita volver a la palabra de Dios para recobrar su esperanza en la venida de Cristo. Eso es verso 1 y verso 2. Nuestra mayor motivación para poner, o mejor dicho, debería ser nuestra mayor motivación para poner toda diligencia por nuestra fe, es la venida de nuestro Señor, o debería ser la venida de nuestro Señor. Y para recobrar esa motivación, nosotros necesitamos volver a la Escritura. Todo avivamiento espiritual en la historia del pueblo de Dios ha sido precedido por un volver a la Escritura.
Pedro está preocupado, están dormidos. Han bajado su mirada de la eternidad y ahora están solamente enfocados en las cosas terrenales. Se han olvidado en verdad que su Señor vendrá a buscarlos y que deben rendir cuenta. ¿Cómo avivamos la vida espiritual de estos creyentes? Pedro dice, hay que volver a la Escritura. Porque todo avivamiento espiritual en la historia del pueblo de Dios ha sido precedido por un volver a las Escrituras. Queridos hermanos, todo en la vida de fe comienza por nuestra respuesta a la palabra de Dios. Nuestra respuesta a la palabra de Dios. Nuestra salvación, ella es la semilla. En nuestra salvación, la palabra es la semilla que el Espíritu de Dios siembra en el corazón y de la cual nace la vida espiritual. En nuestro crecimiento, la palabra de Dios, en ella miramos como en un espejo, nos miramos como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados. La palabra de Dios nos da firmeza, ella es la leche espiritual, no adulterada, que nutre nuestra fe y nos fortalece. La palabra de Dios nos ayuda a nosotros a estar preparados para el servicio. Ella es la palabra inspirada y útil para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ella es el poder creador por medio del cual Dios hizo el universo. Así que, queridos hermanos, todo lo que Dios hace, lo hace por medio de su palabra. Lo hace por medio de su palabra. Así que si hay necesidad de que seamos despertados nuevamente a una pasión por el Señor, eso va a ocurrir en principio y como la manera eficaz del Señor, por un volver a las Escrituras. Por eso Pedro sabe que si hay un despertar nuevamente por la expectativa, por la venida de Cristo, es necesario volver a la Biblia. Para esto, Pedro utiliza una exhortación. Noten versículo 1. Versículo 1 dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Quiere hacerlos volver a las Escrituras y lanza Pedro una exhortación. Literalmente esa palabra exhortación que tenemos en el texto se traduce de esta manera: despertar la memoria. No es la misma palabra que aparece en muchos otros textos de la Escritura, que tiene que ver con acercarse a alguien y animarlo. Esta no es esa palabra exhortación. Esta palabra se traduce despertar la memoria, o también literalmente traer al presente un recuerdo. El término es traducido en nuestros pasajes como amonestación. Así que es una exhortación, pero más precisamente es una amonestación. Es un llamado de atención de Pedro para con estos creyentes. Pedro dice, queridos hermanos, que en la primera carta había hecho lo mismo. Noten el versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea que en la primera carta ya había hecho lo mismo. Había intentado despertar la conciencia de estos creyentes con una exhortación. ¿Dónde dijo eso? Bueno, la primera carta, capítulo 1, versículo 13. No sé si lo tienen anotado allí. Sí, lo tienen allí anotado. Vamos a leerlo entonces nomás. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ya había hecho esta exhortación Pedro: apelar al entendimiento de ellos para amonestarlos y hacerlos reaccionar. ¿Para qué? De estar mirando y enfocado en las cosas terrenales, una vez más pongan su vista en lo eterno, y ese sea el motor para que ellos puedan ocuparse ahora en las cosas espirituales. Esa expresión que utiliza en 1.13 se leería así, como ya lo hemos enseñado el año pasado. La expresión es: preparen su entendimiento para la acción. Preparen el entendimiento para obrar como personas que tienen su esperanza por completo en la venida del Señor. Hay un despertar allí para que su vida realmente muestre que ellos tienen esperanza en lo eterno. Ahora es interesante que el propósito de esta exhortación de 3.1 o amonestación es que ellos tengan memoria. Noten 3.1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Verso 2. ¿Para qué? Ese es el propósito.
¿Para qué los amonesto a ustedes? Bueno, los amonesto para que tengan memoria. Literalmente esta palabra memoria significa esto, fijar en la mente. Esto tiene que estar fijado en la mente de ustedes. Ustedes tienen que estar prestando tal atención que esto quede grabado en sus mentes y sea aquello que dirige sus conductas. Las palabras, ¿qué es lo que deben fijar en la mente? Bueno, las palabras de los santos profetas y el mandamiento del Señor dado por los apóstoles. Ahora es interesante, y aquí es donde empezamos a cruzar los hilos en esta carta, es interesante que Pedro ya había hablado de los santos profetas y de los apóstoles. ¿Se acuerdan dónde fue eso? Capítulo 1 de la segunda carta, verso 16, dice así de esta manera. Ahí había hablado ya acerca de las palabras y la autoridad apostólica enseñando a la iglesia. Dice 1:16 de esta manera, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Noten cómo Pedro todo el tiempo está pensando en la venida del Señor. No les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahí estaba hablando, cuando enseñamos eso, de la autoridad apostólica. Los apóstoles fueron la autoridad para sembrar, o mejor dicho, establecer la doctrina de la iglesia. Y es interesante que en el mismo texto, en el verso 19, también habló de la palabra de los profetas. Dice verso 19, 1:19, tenemos también, aparte de la palabra de los apóstoles, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones una vez más la venida del Señor. Está pensando todo el tiempo en la venida del Señor. Así que acá está uniendo capítulo 3 con capítulo 1. Está diciendo hay una relación entre estos dos pasajes. Incluso, queridos hermanos, Pedro también ya había hablado en el capítulo 1 de la amonestación para despertarlos y recordarles siempre estas cosas. Noten lo que dice capítulo 1, versículo 13 al 15. Capítulo 1, versículo 13 al 15, dice de esta manera, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. Es la misma expresión que acá en capítulo 3. Ahí está la unión y el vínculo. ¿Qué quiere decir esto? Que después de haber hecho un paréntesis en el capítulo 2, hablando de los falsos profetas, vuelve al mismo tema que había dejado en el capítulo 1, así que sigue hablando de aquello, que era el énfasis en ese capítulo, ¿sí? Dice, despertaros con amonestación. Incluso la palabra amonestación es la misma que en capítulo 3 se tradujo como exhortación, ¿sí? Verso 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis tener en todo momento, ¿qué cosa? Memoria. Y acá en capítulo 3, verso 1, dice, ustedes deben tener memoria de las palabras de los apóstoles y los profetas. Y ustedes tengan memoria de estas cosas. Y aquella vez habíamos dicho que esa expresión, estas cosas, refería a 5 a 7, poniendo toda diligencia, por añadir a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, todas esas cosas. Así que el mandamiento del Señor, ¿notaron 3.1? Vayan conmigo a 3.1 otra vez allí, ¿sí? Estamos tejiendo dos pasajes que están separados, pero tienen relación uno con otro. Dice 3.1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Cuál es la pregunta cuando usted está estudiando la Biblia como corresponde, está teniendo su devocional y presta atención y dice, ¿cuál mandamiento? Porque en capítulo 3 no se menciona el mandamiento. Pero ¿cuál es ese mandamiento que está mencionando allí, que fue dado por los apóstoles a ellos? Cuando nosotros sabemos que este pasaje tiene relación con el capítulo 1, la única conclusión a la que podemos llegar es que ese mandamiento es 1:5 al 7. Vosotros también poniendo toda diligencia. Vuelve Pedro a resaltar 1:5 al 7.
Y ustedes se acordarán cuando enseñamos esto, allá el año pasado, por mes de junio, si no me equivoco, en esta carta. Así que el mandamiento del Señor dado por los apóstoles refiere a ese mandato de poner toda diligencia por añadir a la fe todas las virtudes necesarias que la harán crecer. Pedro despierta a estos creyentes que están adormecidos y descuidados en su vida espiritual a decirle, vamos, despierten. ¿Se acuerdan? 1, sigan diligentes, poniendo toda diligencia, todo empeño por añadir a la fe. No se descuiden de eso, no se entretengan con otros asuntos, no permitan que los problemas de este mundo, no permitan que los problemas del día a día a ustedes los distraigan de aquello que en verdad es lo que el Señor va a pedir cuenta primero cuando lleguemos ante su presencia. Él en verdad estará preguntando, ¿qué has hecho con la fe que te di? ¿La has hecho crecer? ¿La has hecho madurar? El asunto es tan importante que Pedro él procurará incluso después de su muerte, que ellos tengan en su mente constantemente fijo este mandato. Poned toda diligencia por añadir a la fe. Ahora, teniendo en cuenta la venida del Señor, porque Pedro dijo en el capítulo 1, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay una relación estrecha entre el mandato y la venida del Señor. Una fe madura es la mejor manera de estar preparados para el encuentro con nuestro Salvador. Hago un alto ahí en las notas, Mechi, por las dudas. A veces la confundo, pero aviso que hago un alto. Queridos hermanos, yo sé, y esto lo vamos a enfatizar la semana que viene, que incluso los creyentes llegamos a tener ciertas dudas de que la venida del Señor es verdad. En verdad, llegamos a vivir como que eso no va a pasar. Pero cuando nosotros nos acercamos a la Escritura y empezamos a estudiar escatología y empezamos a estudiar textos como estos, nos pone a nosotros en verdad en alerta porque nos vamos a encontrar con el Señor de verdad. Él nos encontrará a nosotros. Y eso debería poner en alerta ese tercer mensaje ya para prepararnos para ese encuentro. Prepararnos para el encuentro con el Señor. Porque Él pedirá cuenta a nosotros de cómo hemos vivido. Y la mejor manera de estar preparados para ese encuentro es que en verdad nuestra fe esté madura. Nuestra fe esté madura. Necesitamos para eso entonces volver a la Escritura, porque ella le da a nuestra fe un enfoque correcto, la coloca en perspectiva a lo eterno, dándole una dimensión y una importancia superlativa, sabiendo que tiene un efecto determinante en mi encuentro con el Señor. El Señor me dará una amplia y generosa entrada si mi fe es madura. Entonces el Señor no me dirá simplemente si hemos sido buenos cónyuges, no me dirá simplemente si hemos sido buenos padres, no me dirá simplemente si hemos sido personas trabajadoras. El Señor no me dirá simplemente si hemos servido en la iglesia, no me dirá simplemente si hemos sido buenos administradores del dinero que se nos confió. Me dirá o se medirá cada una de estas cosas en cómo hemos aplicado la fe en cada una de esas situaciones. Eso es lo que se medirá en la presencia del Señor y lo que hará el Señor cuando nos encontremos con Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra fe nace por la palabra, crece por la palabra, se fortalece por la palabra y se afirma por la palabra. Y cuando vivimos por fe, es inevitable tener la vista esperanzada en nuestro encuentro con el Señor. No lo tienen allí, está anotado abajo. Pero les invito a ir conmigo ahí a Hebreos, porque está cerquita, ¿sí? Está antes que Pedro, antes que Santiago, está la carta a los Hebreos. Capítulo 11, versículo 13 al 16. Noten cómo la fe está relacionada con la venida del Señor. Y cuanto mayor es nuestra fe, mayor es nuestro anhelo por el encuentro con Él. Capítulo 11, versículo 13 al 16, dice así de esta manera. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Está hablando de Abraham y los patriarcas que vivieron como nómades,
siendo peregrinos en este mundo esperando al Señor. Dice, no recibieron lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué impulsaba el corazón de Abraham, de Isaac y de Jacob, en lugar de establecerse en una ciudad más cómoda, andar como peregrinos, como nómades en este mundo? Lo que impulsaba el corazón de ellos era la patria celestial, el encuentro con Dios, el encuentro con el Señor. Ese era el motor que impulsaba a ellos a vivir en piedad, aunque las circunstancias que les tocaron vivir eran difíciles. Lo mismo se dice acerca de Moisés en ese mismo capítulo de Hebreos 11, versículo 23 al 26. Noten, ahí lo tienen cerquita nomás. Dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Alguien preguntaría, ¿por qué todo esto hiciste, Moisés? Y él responde, el texto maravillosamente nos responde, porque tenía puesta la mirada en lo eterno, en lo eterno. El tener la mirada en lo eterno le cambió completamente el enfoque de lo temporal, completamente. La fe está relacionada, hermanos, con nuestro anhelo por el Señor, por la venida del Señor. Si tú en tu corazón dices, la verdad que yo no tengo tanto entusiasmo porque venga el Señor, examina tu fe entonces. Y al examinar tu fe, quizás puedas descubrir que no tienes relación con la Escritura. Porque la fe crece por la Escritura. Una cosa lleva a la otra y se retroalimentan entre sí. La fe, la palabra y nuestro anhelo por el Señor se retroalimentan entre sí. Ese es lo que impulsa el corazón del creyente. Vivir pensando en la segunda venida no es ser descuidado con los asuntos de esta vida, hermanos, sino es darle a cada uno de los asuntos un sentido y un valor superior. El padre de familia, cuya fe es madura, por el hecho de que se ha vinculado de una manera apasionada con la Escritura, tiene su mirada puesta en la eterna y ahora mira su rol como papá en el hogar de una manera diferente y dice, mi Señor me va a pedir cuentas por cómo yo traté a mi esposa, me va a pedir cuentas por qué hice con mis hijos. Esta semana en el campamento de familia, lo dijimos ayer, Pastor Julio enseñó sobre el devocional que los hombres deben instalar en su hogar, en su familia. Él habló seriamente acerca de las implicancias que tiene esto en la vida de los hijos. Bueno, los papás se presentarán delante del Señor y entonces verán ese tiempo y dicen, no, yo debo ser diligente, no solo por los beneficios, sino porque mi Señor me va a preguntar, ¿qué hice yo? La administración del dinero es muy diferente cuando ponemos el dinero en perspectiva a lo eterno, donde el Señor dice en verdad que me pedirá cuenta por cómo administré los bienes que Él me dio, porque el dinero que usted tiene y que yo tengo es un bien que Dios nos ha dado. Él da la riqueza y nos lo ha dado para que lo administremos, para las cosas del día a día, para su gloria, para su honra, y se me pedirá cuenta. Si las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y ahí en ese texto, en esa parábola, se habla de que incluso la administración del dinero es un requisito para saber si alguien es apto para liderar. Eso es lo que se está hablando allí. Y dice, si ustedes no pudieron administrar las cosas terrenales, ¿cómo se les va a confiar cosas más importantes en la eternidad? La mamá que en verdad pasa día en día en su casa con sus pequeños. Y vaya trabajo que es este. La rutina llevará incluso a algunas a desanimarse, decir, habría cosas más importantes que yo podría estar haciendo. Fuera de casa, ocupada en alguna profesión, ayudando a otros o en la iglesia, quizás sirviendo. Pero en verdad esa es la tarea por la cual Dios le pedirá cuenta y le dirá en aquel gran día, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Estuviste con ellos? ¿Los educaste?
criaste, los acompañaste hasta el momento en que en verdad ellos fueron independientes y salieron de tu hogar. Se pedirá cuenta por cada una de esas cosas. En verdad en la eternidad se nos pedirá cuenta por nuestro trabajo, que el Señor nos los proveyó. Me causa un poco de una sonrisa de simpatía nomás a veces cuando observamos en verdad creyentes pidiendo por trabajo, pero después el trabajo es la misma razón por la cual no vienen a la iglesia. Le pidieron al Señor algo para sus vidas y después se olvidaron del Señor. Si el Señor nos lo da es para honrarlo a Él. Y no solamente para eso, sino en el día de Cristo se me pedirá cuenta, porque ¿te acordás? Me pediste un trabajo, te lo di para que lo administres para mi gloria. Cambia completamente nuestra perspectiva de todas las cosas, pensar en la venida del Señor. De todo, de todo. La Biblia es el combustible de nuestra fe. Ahí volví, Meche. La Biblia es el combustible de nuestra fe y esta despierta nuestro anhelo por la venida de Cristo. Cuanto más madura es la fe, mayor es el deseo por ver a Cristo. Si perdemos nuestra relación con la Escritura, la fe se debilita y el enfoque de la vida ya no está puesto en el encuentro con el Señor. Y por eso es muy probable que nos volvamos descuidados, y no solo con lo espiritual, sino en nuestra vida en sí. La verdad de la segunda venida de Cristo tiene directa relación con nuestra vida terrenal, queridos hermanos. Y la Biblia, entendida correctamente, pondrá las cosas en perspectiva a la eternidad. Cuando usted se acerca a la Escritura, inmediatamente la Biblia lo lleva a pensar, me voy a encontrar con el Señor. Es inevitable eso. El Señor nos ayude, queridos hermanos, al entrar, esta es la introducción a este tema, a hablar del inminente encuentro que tendremos con el Señor. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para encontrarte con el Señor? No solamente los creyentes, los que no conocen a Dios también se presentarán ante Dios y también rendirán cuentas, porque los libros serán abiertos y todas las cosas que hemos hecho en esta vida están registradas allí. ¿Estás listo? La mejor manera de estar preparados es acudir a Cristo en fe y arrepentimiento. Y los creyentes, volver a la Escritura. La Escritura vuelve a ser la pasión de nuestras vidas. Amado Dios, oramos que tú uses tu palabra en esta mañana, abriendo el entendimiento, pero hablando más allá de lo que hemos dicho en este momento. Permítenos poder tener una mayor comprensión de ese encuentro precioso que tendremos al ver tu rostro. Y llena nuestro corazón de temor santo para poner en orden nuestras vidas, ordenarnos a la luz de la eternidad. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nicolás.